Cristo es digno sobre esta ciudad, sobre esta nación, hoy queremos proclamar. Comenzamos este segundo ciclo de la entrevista. Si el primero fue apasionante, esto pues todavía va a ser lo más. Dicen que las segundas partes no son buenas en el mundo, pero en Cristo todas las partes, cada peldaño, como dice el apóstol Pablo, que no somos los que retrocedemos para la perdición, sino que avanzamos. Son momentos de gloria. Amén. Esa ventaja tenemos que tener los cristianos. ¿Qué se entiende por guerra espiritual? Pues la guerra espiritual para mí es algo que va desde lo muy sencillo a lo muy profundo y misterioso. Desde lo sencillo es la batalla que cada hijo de Dios tiene a menudo de forma constante en su vida diaria. Porque la guerra espiritual básicamente se da aquí, como dijo alguien, entre nuestros dos ojos se da la guerra espiritual. La guerra espiritual básicamente se da aquí en nuestra mente. Entonces todo creyente tiene que cada día de su vida o a menudo luchar, orar, identificar pensamientos que no son de Dios, pedir al Señor que libere su mente, porque en la mente es donde está la batalla, y el creyente, digamos que vive, en cierta manera vive en guerra espiritual. No que la guerra espiritual es cuando uno tiene un episodio importante de un ataque terrible de las tinieblas. Bueno, sí, ese es un episodio, pero la batalla espiritual la tiene todo verdadero hijo de Dios que quiere hacer la voluntad de Dios. Ahí es cuando comienza. Ahí comienza. Cuando uno decide todo, Ahí comienza cuando uno decide vivir para hacer la voluntad de Dios. Ahí, si no antes, ahí y de ahí en adelante habrá guerra espiritual. Porque al enemigo no le preocupa que nos reunamos aquí. Tampoco le preocupa demasiado que estudiemos la Biblia. Es más, tampoco le preocupa demasiado cierto tipo de oraciones que nosotros hacemos. Al enemigo lo que le preocupa es gente que vive en la misma frecuencia, en el mismo espíritu que tenía el Hijo de Dios. Que no vino, dice él, para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que oigo, lo que veo de mi Padre, eso es lo que hago. Porque él decidió hacer la voluntad del Padre. Bueno, cuando un creyente entiende que no estamos aquí para tener reuniones nada más, ni para ser un grupo de buena gente, ni éticos, ni buenos ciudadanos, ni siquiera buenos padres y buenas madres, porque hay gente atea que son buenos padres y buenas madres y buenos ciudadanos. Cuando entendemos de verdad que estamos aquí para continuar el ministerio de Cristo, el cual no se puede jamás llevar a cabo si uno no está sometido a la voluntad del Padre, ahí es cuando viene la guerra. Ahí el enemigo se va a plantar día tras día aquí, en la mente, aquí, disparando a la mente. Entonces hay gente que piensa que la guerra espiritual es cuando que si un brujo por aquí o que si un poder por allá. Bueno, eso es real, pero ¿y tu mente? ¿Y la batalla diaria que tú tienes para hacer la voluntad de Dios? Porque eso no es algo que yo decido hacer la voluntad de Dios una vez y ya está. No, es que a veces cada día yo tengo que, en diferentes escenarios, en diferentes momentos, bajo ciertas presiones, yo tengo que decidir si me someto a la voluntad de Dios o si hago mi propia voluntad, porque Dios no me va a matar ni me va a destruir porque yo haga mi voluntad. Él va a respetar eso. Pero en el momento que yo haga mi voluntad, ya no estoy continuando el ministerio de Cristo en la tierra, ni yo soy una persona relevante en el reino de Dios. Entonces la guerra, por eso el apóstol Pablo dice que todos los que quieran vivir piadosamente, que es decir, vivir espiritualmente, que es decir, vivir haciendo la voluntad de Dios, experimentarán persecución. ¿Persecución de quién? Persecución de las tinieblas. Puede que persecución de los hombres también, pero de las tinieblas seguro. O sea, el enemigo no quiere que hagamos la voluntad de Dios en este planeta. Hay un pasaje que está en 2 Tesalonicenses 2:4, ¿no? Que dice que cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto. Exactamente.
Entonces se levanta y se opone. O sea, cuando no tomamos el nombre de Dios en nuestra vida, Él está ahí y nos deja a uno tranquilo. Sí, sí, por eso, para mí durante años era un misterio decir, Señor, si yo tengo tanta batalla y tengo tanta lucha espiritual y no es que esté haciendo grandes cosas, ni estoy logrando grandes cosas, ni siquiera estoy logrando lo que me hubiera gustado, ni siquiera estoy logrando el destino profético que tú has declarado sobre mi vida, ¿cómo es que lo tengo tan difícil? Y Señor, ¿por qué hay tanta gente feliz en las congregaciones? Ellos son felices, no están haciendo nada. No están haciendo nada relevante en muchos casos, pero son felices. ¿Cómo es que yo lo estoy pasando tan mal y esta gente son tan felices? Y para mí durante tiempo era un misterio. Bueno, ya no es misterio ninguno. Es que si la gente no hace la voluntad de Dios, no tiene la oposición demoníaca, aunque sean creyentes. Entonces, la guerra espiritual es la reacción de las tinieblas frente a todo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso la gente dice, ¿qué me pasa a mí que desde que me estoy consagrando, desde que estoy buscando más a Dios, tengo más líos que nunca? Claro, porque tienes más oposición demoníaca que nunca. Porque antes tú eras hijo de Dios, nacido de nuevo, pero tú ibas en tu mundo, en tu voluntad, según tus pensamientos, y el enemigo no le preocupa lo más mínimo de tu vida. Pero ahora tú has tomado una decisión, quieres consagrarte, quieres hacer la voluntad del Padre, quieres servir al Señor, y tienes la guerra declarada. Entonces, me parece importante este aspecto porque aun cuando ha habido un énfasis en los 90 sobre la guerra espiritual, que era un tema que en la Iglesia occidental había una ignorancia, todavía la hay, había una ignorancia increíble sobre el mundo espiritual. Y hubo un énfasis, pero el énfasis que fue aprovechable, pero a mí me parece que se enfocó mucho en la guerra espiritual, como algunos llamaron, a nivel estratégico o a nivel de los aires o a nivel de potestades, de tronos, de dominios, que todo eso es real. Y se apuntó mucho ahí y sin embargo no hubo un avance, no hubo todo el avance que se esperaba que hubiera. Y ante la pregunta de por qué, Señor, aún teniendo tanta conciencia de la guerra espiritual y haciendo guerra espiritual y orando y ayunando y haciendo esto y lo otro, ¿por qué no vimos el avance que queríamos ver? Y una de las razones, me parece a mí, que es porque se hizo énfasis en la guerra a niveles muy altos, pero no en esta guerra. Entonces, ¿cómo podría yo ganarle la batalla o ser un elemento de victoria o ser un elemento que incide hacia la victoria en mi propia vida o en la vida de otros a altos niveles cuando no la estoy ganando aquí? Y creo que sin desmerecer lo otro, tenemos que entender la guerra espiritual en el nivel básico de todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, que es aquí, en la mente. Pero con el diablo entramos en confrontación cuando él pues ve que estamos alineados en lo que tú has dicho, en las pisadas de Jesucristo. La Biblia dice, ¿no?, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero también en el cristiano a veces podemos fallar en diagnosticar si es contra el mundo, de nuestra carne, cosas de nuestra carne, o el diablo. Exactamente. ¿Cómo podemos un poco...? Sí, porque este es el fenómeno de la descompensación. Los seres humanos, como fruto del pecado, en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras almas, digamos que el ser humano está por definición desequilibrado. Entonces todo lo que percibimos al tocar con nosotros tiende al desequilibrio. Entonces el enemigo sabe eso y trabaja duro con esta ventaja que tiene el ser humano, y es
Si puede presionar para que haya ignorancia, estupendo. Pero si no puede presionar para que haya ignorancia y nos damos cuenta de algo, entonces él lo que hace es magnificarlo, dimensionarlo, hasta que nosotros lo desequilibramos. Entonces, a veces se ha pasado de no ver demonios en ninguna parte, ni ver el mundo espiritual en ninguna parte, se ha pasado a ver demonios en todo, y por todos los lados. Y eso tampoco, porque es que la carne puede producir obras muy parecidas a las de los demonios. Y entonces no todas las cosas que parecen demonios son demonios. A veces son obras de la carne que no está crucificada, en nuestra carnalidad. Por eso en la Biblia aparecen obras de la carne que también son demonios. Por ejemplo, los celos. Los celos es una obra de la carne. Una persona puede entrar a tener unos celos carnales, unos celos terribles, y ¿es demonio o es carne? Bueno, habrá que ver, porque puede ser carne, puede ser demonios. La inmundicia sexual, obra de la carne. Ahora, ¿qué es obra de la carne o demonio? Bueno, puede ser un espíritu inmundo o puede ser obra de la carne. Entonces, no se puede fácilmente decir, no, esos son demonios. Bueno, habrá que ver. Tampoco deberíamos caer en el otro extremo y decir, bueno, eso es carne. Bueno, la carne, la obra de la carne y la obra de los demonios está muy ligada. Porque hay una influencia de Satanás Exactamente. sobre la raza caída. Exactamente. Entonces a veces necesitamos que el Espíritu Santo y la palabra ungida de Dios corte y nos haga ver, hasta aquí esto es carne, estos son demonios. Pero es un trabajo en el que requerimos la ayuda del Espíritu Santo. No es fácil decir a priori estos son demonios o esto es carne. O sea que a mí personalmente no me gusta etiquetar rápidamente ciertas obras o ciertas reacciones diciendo, no, estos son demonios. Bueno, vayamos despacio, ¿no? Analicemos, veamos si son demonios o obra de la carne. Ahora, si la persona está crucificada a su carne, está entregada a Dios y todavía tiene esas cosas que las percibe como ajenas a su vida, evidentemente son demonios. Pero hay que buscar el equilibrio. Exactamente, hay que buscar el equilibrio. Con discernimiento de espíritus. Con discernimiento de espíritus clave. Y yo creo que ese don es clave para discernir si una cosa es de la carne o si es de un demonio. Sin el Espíritu Santo tenemos muchas posibilidades de errar, de equivocarnos. Sí. En Gálatas 5 dice, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que ahí a veces digo que hay cosas que dependen de nosotros y otras que vienen de afuera. Exactamente. Ese es el discernimiento. Lo mejor es mantener nuestra carne crucificada, nuestro ser entregado y rendido a la voluntad de Dios, y si luego hay cosas raras, ya sabemos que tienen todas las posibilidades de ser espiritual. Y no dar lugar al diablo. Tener cuidado con el tema de la legalidad, que es otro tema que por ahí hay muchas desgracias, porque muchos creyentes piensan que lo de Dios y del reino espiritual es mágico, es algo muy mágico, o depende quién sabe de qué, es muy misterioso, y sí que hay misterios, pero también hay muchas leyes espirituales. El mundo espiritual funciona por leyes igual que el mundo físico. Entonces, si se quebranta una ley en el mundo espiritual, hay consecuencias. Por eso Pablo le dice a una iglesia que era espiritual, que era una iglesia madura, que era una iglesia llena del Espíritu, le dice, no deis lugar al diablo. No abráis una puerta, porque esto funciona por legalidad. Si tú abres tu puerta de la casa y la dejas abierta y entra un ladrón, chacho, es que tú has abierto la puerta. No digas después este ladrón que hace aquí. Entonces, esta idea de que
de que lo que tenga que pasar, pasará, es una idea peligrosa. No, 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 no. Cuidado, que hay que respetar las leyes espirituales. Hay que respetar las leyes espirituales de la palabra. He conocido una vez una persona que me venía a preguntar cuando acababa el culto cosas de la Biblia, y hablando con ella le dije que estudiara más por su propia cuenta. Y me dijo, yo con ser salva ya estoy completa. O sea, ya no me hace falta más. Y el problema también puede estar en ignorar que Satanás tiene un plan de guerra, que es acabar con la obra de Dios en este mundo. La ignorancia es uno de los peores enemigos que tiene la Iglesia de Cristo. Y sigue siendo uno de los peores enemigos de la Iglesia de Cristo. La ignorancia de la verdad. La ignorancia de la verdad. Pablo le dijo a los corintios que no ignoréis sus maquinaciones. O sea, Pablo le está pidiendo a la Iglesia que le perdonen a uno que había sido expulsado por su pecado, que le perdone y que lo reciban, porque está arrepentido. Y le dice que lo reciban, que si ya se le ha perdonado, que lo reciban, porque no quiero que ignoréis que el diablo gane ventaja, no quiero que ignoréis sus maquinaciones. O sea, el diablo había intentado que el pecado estuviera dentro de la Iglesia, para darle lugar a él y contristar al Espíritu Santo. Ahora que han echado al hombre, ahora el diablo le da la vuelta y dice, bueno, pues ya que ha pecado, lo has echado, ahora no le perdone ni lo restaures. Y Pablo dice, ¿pero qué estáis haciendo? Antes rompisteis una ley, ¿qué queréis? ¿Romper ahora otra? Porque si antes estabais rompiendo una ley y el enemigo estaba ganando ventaja, de hecho el enemigo iba a contaminar toda la Iglesia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y a través de una entrada que ese señor que estaba pecando ahí reiteradamente le abrió al enemigo para entrar, iba a destruir la Iglesia y vosotros no estabais haciendo nada. Ahora, yo he intervenido, se le ha echado, pero el hombre se ha arrepentido. El hombre ahora necesita ser restaurado al amor y a la comunidad, porque si no, ahora vosotros rompéis otra ley, que es la falta de amor al que está arrepentido. Tenéis que recibirlo, porque si no el enemigo gana ventaja. O sea, Pablo estaba muy sensible continuamente al hecho de que el enemigo quiere ganar ventaja, ya sea por activa o por pasiva, ya sea por un extremo o por el otro. Y esa conciencia espiritual la necesitamos tener todos los creyentes. En diferentes ocasiones te oigo hablar y recalcar sobre nuestra identidad como cristianos. Y te digo esto porque me viene a la mente cuando había 7 judíos de un tal Esteban, que era el padre, que hacían exorcismo, y los demonios decían, sabemos quién es Cristo y quién es Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros? Entonces el diablo, en este plan de guerra espiritual contra el pueblo de Dios, ¿qué papel juega ahí el tener una identidad que hace que tampoco caigamos en el lazo del diablo? Bueno, la identidad es básicamente todo. Por eso, lo primero que atacó Satanás en la vida de nuestro Señor Jesucristo fue la identidad. Cuando Jesús, lleno del Espíritu Santo, va al desierto, el diablo le dice 2 veces, si eres el Hijo de Dios, habrá que ver si lo eres. Aunque el Padre había dicho, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. El diablo ignoró lo que el Padre había dicho y fue a intentar cuestionar la identidad de Jesucristo. Si tú eres Hijo de Dios, porque a lo mejor ni eres, vete tú a saber. Entonces, el Señor Jesús triunfó sobre Satanás porque Él siempre sabía que era el Hijo de Dios. Yo soy Hijo de Dios y da igual si no he comido en 40 días, da igual si me muero aquí de hambre, da igual por donde pase y lo que pase, da igual, yo soy Hijo de Dios. Si por un momento Jesús hubiera dudado de eso,
hubiera caído, hubiera sido la ruina. Entonces el enemigo, no una vez ni dos en la vida, el enemigo muy a menudo va a intentar cuestionar nuestra identidad como hijos de Dios. Porque la victoria sobre el diablo está basada en el hecho de que soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Por el hecho de que soy hijo de Dios, en el nombre de Cristo y por lo que Cristo ha hecho y por la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz, yo puedo triunfar. Pero si yo no sé quién soy, por eso, esto es un problema muy profundo y muy generalizado. Esa es la razón por la que la mayoría de los creyentes no se atreven jamás a orar por un enfermo o se atreven jamás a orar por un demonio, echar un demonio, a liberar a una persona. ¿Por qué si la Iglesia, por qué si todos somos hijos de Dios y por el Espíritu Santo estamos habilitados para hacer la misión, predicar el Evangelio y en el nombre del Señor echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos y que se sane, que esto es algo para toda la Iglesia? ¿Por qué sin embargo la Iglesia no lo hace? Porque en el fondo no está la identidad presente. Entonces, de hecho, la pregunta es, ¿y quién soy yo para hacerlo? Ahí está, ¿quién soy yo para hacerlo? ¿Y tú no sabes quién eres? Eso lleva a otro problema. Muchas de las personas en la Iglesia basan su identidad en su función. Es un grave error. Y esto pasa incluso a niveles ministeriales. O sea, está basada la identidad no en quién soy, sino en lo que hago. Entonces, el que está haciendo algo o está haciendo mucho en la Iglesia se siente habilitado para pelear y para triunfar sobre la obra del diablo. Y el que no está haciendo, digamos, nada o nada especial o nada público, se siente que no tiene ninguna posibilidad de hacer guerra espiritual contra el diablo, por eso no lo hace. ¿Por qué? Porque dice, ¿y yo quién soy? Ahí está el problema. Tú eres un hijo de Dios. El día que toda la Iglesia crea de corazón y entienda lo que es ser un hijo de Dios y la autoridad que eso nos da y las posibilidades que eso nos dan para hacer obras en el nombre de Cristo y romper las obras del enemigo, ese día va a ser una revolución. Pero tienes toda la razón en que hay un fallo de base en la identidad. Y es que la gente no toma su identidad de que son hijos de Dios, sino que toma su identidad del servicio que hacen para Dios. El servicio no te da la identidad, el servicio es una función. Porque si mi identidad depende de mi servicio, la pregunta es, ¿y el día que yo no pueda hacer ese servicio, entonces qué pasa? No valgo para nada. Y según Dios, sigues siendo su hijo, aunque no puedas hacer nada. Entonces, eso es muy importante. Eso es una de las cosas que yo creo que la Iglesia tiene que restaurar, recuperar, y una de las cosas que hay que enseñar muchísimo a los nuevos convertidos. El valor, tu identidad no está nunca en lo que harás, sino en quién eres. Esa identidad te la da Dios en Cristo, que tenemos en Cristo. Ahora, tú servirás de esto, servirás del otro. Con lo cual, el énfasis será en quién soy hijo de Dios. Y no si soy apóstol, soy profeta, soy evangelista o soy director de alabanza. Todo eso es secundario. Pero muchas veces el pueblo de Dios lo ha hecho primario. Porque es una herencia de una mentalidad que traemos de la religión católica. Y en las religiones, siempre los ministerios o los oficiales o los ministros o lo que sea, son, digamos, alguien muy especial, con un nivel y una posición mucho más elevada que el resto del pueblo. Eso no es lo que está en el Nuevo Testamento. Eso no está en el Nuevo Testamento. Eso es una mala formación de la Iglesia. No. Como cristianos estamos dotados de todas las armas para vencer a Satanás. Como cristianos, llenos del Espíritu Santo y haciendo la voluntad del Padre, vamos a decirlo bien, o vamos a decirlo por orden,
como creyentes hijos de Dios, que llenos del Espíritu Santo, que hacemos la voluntad del Padre, estamos dotados para reprender los demonios y tener victoria sobre Satanás. Y esto es para la Iglesia. No es solamente para los ministros, para los ministerios o para una élite de aquellos que son los que están, digamos, sirviendo en cargos públicos. No, eso es para los hijos. Eso es para todos los hijos. Esa sería la normalidad. El día que la mayoría de los hijos de Dios tengan victoria, haciendo la voluntad de Dios y por el Espíritu Santo, tengan victoria sobre el enemigo, sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos, ese día la Iglesia de Cristo habrá alcanzado un nivel importante de normalidad. Mientras eso no llegue, la Iglesia de Cristo no será normal. Muchas veces veo que los cristianos, cuando nos hablan de guerra espiritual, ya tenemos en la mente como textos de la Biblia, Daniel 10, o vamos a Efesios capítulo 6, de 10 en adelante, que es el manual de la vestimenta para la lucha espiritual. Pero hace poco escuché que Satanás no puede hacer nada cuando se encuentra en una persona en santidad. No, porque, claro, porque... Sí, bueno, siempre sin permiso de Dios no puede hacer nada, pero sí, que la santidad es como... es como un escudo que el enemigo le avergüenza tanto que no lo soporta. Hay dos cosas que el enemigo no soporta: la adoración verdadera a Dios y la santidad de Dios en un creyente. Eso no lo aguanta, porque son las dos cosas que él pudo tener y perdió. Entonces él no soporta ver que una persona adora a Dios en espíritu y en verdad, no lo soporta. Y tampoco soporta ver una persona que, aún siendo pecador, habiendo sido un ser humano caído, en cuya caída él tuvo mucho que ver, ahora resulta que Jesucristo lo viste con su santidad. No es mi santidad, sino la santidad de Cristo. Porque Pablo dice a los Corintios que Cristo nos fue hecho santidad, justificación y redención. O sea, que Cristo me reviste de su santidad, no es mi santidad. Es su santidad, igual que es su justicia, no es mi justicia. Depende qué conciencia tengo yo. Si yo tengo conciencia de mi justicia, tengo un problema. Si yo tengo conciencia de mi santidad, tengo otro gran problema. Pero si yo tengo conciencia de que la santidad de Cristo es la que me reviste, porque en mí hay una actitud de arrepentimiento, de renuncia al pecado y de fe en su sangre, y eso me reviste de santidad, entonces el enemigo eso no lo soporta. Por eso, al principio del ministerio de Cristo, un demonio se manifestó y dijo: sabemos quién eres, el Santo de Dios. El Santo de Dios. Porque lo que le quemaba a ese demonio en ese momento, en la presencia del Señor Jesús, era la santidad del Padre sobre el Hijo. Y no soportaba eso. Sabemos quién es el Santo de Dios. Entonces yo creo que esa es otra de las cosas que la Iglesia tendrá que recuperar. Y ya nos estamos metiendo en el futuro, en la tercera parte, ¿verdad? Estamos invadiendo la tercera parte, ¿no? Sí. Será una de las cosas que tiene que recuperar, la santidad. Sí, gloria a Dios. Que son matices, porque a veces se caen los mismos conceptos y de mucha bendición todo lo que hemos visto hasta ahora.